Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 17 de mayo del 2024, como siempre en compañía de... Maíz. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, Lucho, vamos a hablar del conflicto, el nuevo conflicto entre Rodrigo Arias y Rodrigo Chávez, así como del proyecto de capitales emergentes que fue aprobado y posteriormente... Generó controversia en redes sociales. Y posteriormente retrotraído a primer debate, así como nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos con las revelaciones. La semana empezó intensa. ¿Esto fue el lunes o fue el martes? No recuerdo, creo que fue el martes. ¿O fue el lunes? El presidente de la Asamblea Legislativa fue el programa Malas Compañías de Teletica Radio, que lo dirigen Arnaldo González, Ignacio Santos. Periodistas de Teletica y La Nación. Y al parecer reveló una anécdota Rodrigo Arias, o al menos él lo explicó así ayer en el jueves. Parte de la entrevista era de cómo Arias había logrado las 3 elecciones a la Asamblea Legislativa. Ese era el enfoque. Entonces Arias empieza el cuento diciendo como, bueno, el primer año llegan Rodrigo y Pilar, se reúnen conmigo y me dicen es que por costumbre parlamentaria nosotros nos toca la presidencia. Entonces Arias les dijo... esa costumbre no existe. A ver, existía, pero no es una obligación, digamos. No es una costumbre legal, era una costumbre más política. Existía, digamos, hasta este gobierno, porque de hecho fue más o menos... Correcto. De hecho, la primera elección de Arias fue noticiosa con un enfoque en el sentido de, por primera vez en tantos años, el partido de gobierno no preside la Asamblea Legislativa del primer año. Correcto. Digamos, técnicamente una costumbre parlamentaria sí había ahí. Existía, de hecho por eso es que se llamaba el Mayo... Mayo Negro. Aquel del 86. Por ahí, no sé. Si no me equivoco. Pero bueno, entonces, Chávez llega a compilar, arrogante como es, y dice, nos toca a nosotros. Y Arias le dice, yo tengo los votos. Y nada que hacer. Entonces es a donde negocian ellos querían la primera secretaría del directorio, fue lo que se reveló ese día. Y se la dieron a los Mari. No, les dieron la segunda. La primera ha sido de Post. Pero cayó los Mari. Y pusieron a los Mari, exacto, al Pizar. Antes de que se divorciaran. Eso es para la elección número 1 de Arias. Después, Arias cuenta que para la segunda reelección, aquí es donde revela... Aquí es donde viene la polémica. Aquí es donde viene la polémica gruesa de la semana. Pero recordemos que ya el primer año se había creado la Comisión Especial Investigadora del Financiamiento de las Campañas Electorales del 2022. Y ya se estaba a punto de vencer... Ya se estaban venciendo los plazos de la comisión. Las comisiones especiales se crean con plazos definidos en la moción. Correcto. Y la comisión puede votar por aprobar y pedirle al plenario una prórroga. Exacto. Y si no se vota antes de que se venza, la comisión se vence. Sí. Entonces, para el primer año, en marzo, esta es la línea del tiempo que da Arias en la entrevista. Él dice, a mí me piden o me insinúan, él no dice que fuera Chávez directamente, pero él dice que le dan a entender que si deja morir la comisión en Semana Santa, le darían los 10 votos del oficialismo. Uh-huh. Creo que ya para ese momento eran 9 porque ya Luz Mari era rebelde, no recuerdo. Pero bueno, que él le da los votos del oficialismo. Arias dice que él no puede hacer eso. Se vota la moción en marzo y pasa Semana Santa. Y después Arias lo que dice en la entrevista es, bueno, entonces eso no cayó bien, o sea, que yo no cediera, no cayó bien en Casa Presidencial. Entonces el presidente fue que llamó a las jefes de fracción, que fue cuando fueron
Que fue el oficialismo con las otras bancadas, menos Liberación y el FA, porque correcto. no va a y ahí es cuando dice Arias, de lo que me han contado de esa reunión, el presidente le dijo, aquí hay 33 votos, pongámonos de acuerdo en poner a alguien más, que él quería que fuera alguien del PUSC, yo creo, en ese momento, si no me equivoco. Y todas las bancadas le dijeron, nosotros ya acordamos con Arias, ya tenemos nuestros votos comprometidos, usted está llegando muy tarde a la fiesta. Al día siguiente se reúne con Arias, Arias Chávez. Sí. Y según Arias es donde le dice, que Arias se sorprende que salen después de ahí y les dice... Arias lo que dice es, yo al presidente le pedí... Eso lo dijo ayer jueves. Ajá. Yo al presidente le pedí en esa reunión 10 minutos para explicarle porque yo no podía dejar vencer la comisión. Y se lo explicó, entonces dice que después de esa explicación, entonces el presidente después hablaron de otros temas y el presidente le dice, bueno, bajemos, voy a anunciar de que... Exacto, pero para ese momento ya la comisión estaba fenecida, pero el tema es, cuando se le hace la solicitud a Arias es antes de, porque salieron... Pilar, o sea, inmediatamente después de estas declaraciones... Salieron a decirle senil prácticamente a Arias. Ajá, primero salió Pilar a decirle Ocon. Y después se disculpó. Después el presidente crea una línea de tiempo alterna en la cual dice que la solicitud que Arias... Que no había sido posible que él hubiese pedido eso. Correcto, porque la reunión fue en abril y que ya para ese momento la comisión está muerta. Ahora, lo que dijo Arias es, a mí esa petición se me hizo en marzo, o sea, se me hizo antes de Semana Santa, porque si no, no tendría sentido. Correcto. Él nunca dijo que fuera en la reunión de... Y además, seamos honestos, o sea, las negociaciones del 1 de mayo no se hacen... No empiezan una semana. Exacto. Lo vimos ya en este caso. Exacto. Lo vimos ya en este caso. Y algo que a mí, francamente, digamos, como que sí me inclina a creerle a la teoría de Arias, es que él, en la conferencia de prensa del jueves, le hizo a los periodistas, o sea, ustedes recuerden que el Ejecutivo intentó impedir que el plenario votara esta moción. Correcto. Y no se hizo. Mandaron a... Y fue que de seguridad. Mandaron al ahora ex ministro de Seguridad, que es director de la IS, don Jorge Torres, que Casa Presidencial lo mandó para que fuera recibido con la figura que establece la Constitución de que los ministros pueden ingresar al recinto plenario cuando quieren, digamos, no es cuando quieren. Entonces, el objetivo de esa movida, que aunque era dar un informe sobre seguridad a la Asamblea Legislativa, era bloquear la agenda del plenario para que no se pudiera ver la moción. Correcto. Y de hecho, yo recuerdo ese día que cuando Arias intentó cuando iba a iniciar el proceso de discusión de la moción de prórroga de la comisión, el oficialismo se paró a decir, pero tenemos ahí al ministro esperando y él tiene el derecho de ser recibido. Y es como, vamos a votar y después entra. Correcto. Entonces, o sea... Sí, el oficialismo sí trató de matar esa comisión y eso es abierto, conocido y notorio. Sí. Ahora, a todo esto, un detalle muy importante y salió desde el Frente Amplio, el jefe de la bancada, Antonio Ortega, sacó un comunicado, envió un audio con voz de ultratumba porque tuvo un problema de salud y está incapacitado esta semana. Entonces, suena que no está muy bien el muchacho. Esperemos, le mandamos un saludo, esperemos que esté mejor, pero el audio no era el mejor sonido. Y él dice como, bueno, pero... ¿Por qué se esperó un año? ¿Por qué esto no se dijo cuando sucedió y se está diciendo hasta ahora? Ahora, la respuesta a eso sería que está en el entendido de que Arias técnicamente no estaba haciendo una denuncia de que se le requirió algo indebido, sino que estaba contando una anécdota. Estaba contando una anécdota en un programa de radio. Una anécdota de algo que él considera normal porque tiene N cantidad de años de ser un mae que se desempeña en la política. Correcto. Cosa que no quiere decir que sea correcto y que no sea mal visto. O sea, eso debió haberse dicho. Exacto. En un momento de lo que ocurrió. Exacto. Ahora, y el Frente Amplio también, Antonio Ortega también pregunta... señala que desde el Frente Amplio han dicho repetidamente que en este gobierno todo se negocia a espaldas entre estos dos, que se van a poner de acuerdo entre ellos en reuniones confidenciales y no se sabe cuáles son las agendas. Ahora, yo ahora sí creo que ya la relación entre Rodrigo está... Esto ya murió. Está completamente roto. O sea, yo creo que ya lo he visto esta semana. Ya tira, digamos... En plenario... Descarta por completo la hipótesis de que esto fue un acuerdo entre Rodrigos para hacer una pantomima y reelegir. Yo no sé si sigue todo siendo parte del show. Yo ya no sé. Es que ya está llegando a niveles muy heavy. Pero...
porque en plenario Pilar Cisneros se quejó de que el presidente permitió que alguien estaba en discusión de presupuesto extraordinario y alguien comentó, El Frente Amplio. Comentó sobre otro tema de libertad de prensa. Y ya sabemos qué pasa cuando Pilar se queja sobre lo que está hablando otro diputado, que lo que hace es activar a toda la bancada para que todos hablen. Y Ajá. Todos hablan en contra. Pero entonces Pilar se queja y Rodrigo y expresa, tiene esta costumbre de decir que queden actas. todos. Que queden actas Mala mi costumbre. disconformidad. Yo siento que deberían dejarla ir porque todo quedan actas. Las actas son literales de todo lo que se dicen. Quedan actas, que queden actas. Pero bueno. Lo que pasa es que, a ver, en la asamblea sí son actas literales. En el caso de Pilar no aplica porque esta señora, yo estoy seguro que nunca en su vida antes integró ni siquiera la junta directiva de un colegio, ¿verdad? Ok. Pero a ver, el resto de órganos de la administración pública es usual que las actas no sean transcripciones Eran literales. ahora por ley tienen que ser literal. Yo sigo viendo actas que no son transcripciones literales. Puedes denunciarlos. Puedes denunciarlos. ¿Y a quién? ¿A la contencioso administrativo? Sí. A la auditoría. Las auditorías tienen que actuar y que luego caiga la Contraloría. Pero ese no es el punto. El tema es que hasta hace unos tiempos, de hecho hubo una diputada de Liberación que quiso meter un proyecto para quitar eso de las transcripciones literales. Ah, confirmo. Diciendo, es que es muy caro, señora, hasta YouTube hace transcripciones literales ahora. Imagínese. Baratísimo. Baratísimo. Programas de AI que existen ahora. Sí, exactamente. Facebook, Bueno. ahora Facebook te hace transcripciones literales en tiempo real cuando haces streaming. Pero bueno, volviendo al tema, Lucho, más allá de que son necios con el que queden actas, Pilar se queja y dice, quiero manifestar mi desconformidad con que usted siguen cumpliendo permita... sus palabras ahí. Exacto, con que No usted- pone orden. Con que usted permita que esto suceda y Arias le responde palabras más, palabras menos. Pues se va a tener que Aguante. aguantar. Aguántese porque a mí me quedan, y dijo, meses al frente de esta Asamblea Legislativa. Y se oyó al fondo a Catherine Moreira de gritarle, y a nosotros aguantarla a usted. Fue un gran video. Sí, Qué gran momento. Espero que salga en Crazy Latino Moments. Ajá. Yo en un momento no sabía quién había sido. Lo bueno fue que en el espacio de control político ese día, Pilar Cisneros hizo un control político, valga la redundancia, atacando a Dinora Barquero y a Catherine Moreira porque bloquearon el intento de entrevista que estaba haciendo un periodista de televisión a Correcto. Rodrigo Arias En la entrada, a las ¿no? afueras de la Asamblea Legislativa, el día que hubo la marcha de sectores productivos en contra del Banco Central. Entonces ella usó ese video para decir, vea qué hipócrita esta gente, ¿verdad? Que se habla de la libertad de prensa y toda la cosa, pero aquí las vemos bloqueándole el micrófono a un periodista, empujando y toda la cosa. Entonces Catherine Moreira habló antes y se le pudo ver qué ropa andaba ese día, porque yo, o sea, con esa cámara, digamos, cuando ella dice lo de, y a nosotros aguantarlo, usted no está en el plano de la cámara, está detrás de la silla de Carlos Felipe, pues está fuera de enfoque, Bueno, no se ve. ajá. Ya cuando cambian el plano, logré, alcancé a ver la ropa que tenía y era la misma que la madre estaba usando el día en minutos antes cuando ella intervino. Entonces, fue esta madre. Correcto. Y ya luego uno hace la conexión además con esta cara y esta voz, ya la he escuchado antes y fue Catherine Moreira. Ah, exacto. Pero bueno, eso es... bueno, el presidente, por supuesto, reaccionó en la conferencia de prensa del miércoles, que fueron por el Día del Agricultor a Cartago. Y, por supuesto, trató de decirles senil. Y además, a ver, las relaciones están rotas. Eso es definitivo, o por lo menos eso es lo que aparenta. Ya Pilar definitivamente lo dijo, digamos. Hasta lo dijo, digamos. La confianza está rota. Correcto. La respuesta de Arias fue... Si ella está diciendo eso, está exagerando un poco, pero en todo caso vamos a trabajar para recuperarla. Pero sí, y ahora... Porque es que además, a ver, fue algo muy gracioso, digamos, gracioso en el sentido de, ustedes ni siquiera saben mentir. Porque, a ver, lo que sale diciendo el oficialismo es, esto no ocurrió, está mintiendo. Pero al mismo tiempo salen diciendo, Rodrigo Arias está violando el principio de privacidad y de confidencialidad de las comunicaciones que está establecido en la Constitución. A ver, si eso no ocurrió, el man no está violentando nada, número uno. Correcto. Ahora... Y número dos, bien lo dijo Arias en la conferencia, él dijo... Tienen que revisar. Primero que nada le dijo al presidente, es como asesórense mejor en qué es público y qué es privado. Ajá. Y en todo caso le dijo, son conversaciones de interés público. Correcto. Pero bueno, suficiente de este pleito que estamos seguros seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Pasemos al siguiente tema.
Esta semana se aprobó un proyecto controversial que por lo menos generó controversia en primer debate porque es una modificación a la ley de capitales emergentes. Vamos a contextualizar. La ley de capitales emergentes es la que tenemos en el país, que funciona como extinción de dominio, y lo que hace es que si usted tiene un patrimonio que no puede justificar su origen, se le hace un procedimiento para decomisarse. Contencioso administrativo. Correcto. La reforma lo que propone es que antes de iniciar el procedimiento judicial, usted pueda congelar, o sea, usted no, la administración, que ahí está la Contraloría. En este caso sería la Contraloría, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense sobre las Drogas y el Ministerio Público. Correcto, puedan congelar esos bienes. Solicitarle a un juez que los congele. Ajá, solicitarle a un juez que los congele antes de haber presentado la denuncia. Correcto. Para evitar que los bienes, una vez se presenta la denuncia, sean transferidos, trasladados. Ahora, ¿cuál es el problema con el proyecto? El proyecto tiene muchos problemas, pero lo que pasa es que había un acuerdo de bancadas de aprobarlo como estaba y retrotraerlo. Exacto, Lucho. ¿Por qué? Recordemos, ¿qué es una retrotracción primero? La retrotracción es anular la votación del primer debate afirmativa que ya se hizo para poder hacerle modificaciones al proyecto. ¿Por qué se hace? Es lo importante, porque hubo que hacerlo con este proyecto. Recordemos que los proyectos tienen 2 días para ser modificados con mociones de fondo vía artículo 137. Entonces, si ya se pasaron esas 2 ventanas de oportunidad y el proyecto ya está en el plenario con la redacción que salió de la comisión y ya están pasados esos 2 días, no hay una forma posible de modificarlo que no sea aprobando en el primer debate y luego retrotrayéndolo. No se puede devolver a comisión en ese momento. Se podría volver a comisión, pero... Lo que pasa es que si se devuelve a comisión, la comisión tiene que emitir un nuevo dictamen, que es un proceso más engorroso, porque además vuelve a reiniciar los días de mociones en 37. Y puede llegar alguien y bloquearlo. Ajá, entonces se usa la retrotracción porque además obliga a un acuerdo político de como, bueno, lo vamos a aprobar y lo vamos a retrotraer y esta va a ser el texto con el que vamos a arreglar este proyecto. Correcto. Entonces, eso es lo que... Porque la retrotracción también tiene límites de cuántas mociones se pueden presentar, ¿no? Correcto. O sea, no es como devolver a comisión y que, bien, si a alguien se le mete un carretillo de mociones y después puede nuevamente reiterarlas. Correcto. Con la retrotracción es una moción por congresista, ¿no? Primero, solo se puede retrotraer una vez. No es un procedimiento que se puede usar más de una vez. Correcto. Esto está en el artículo 148 bis. 1, tiene que ser presentada por 2 o más jefes de fracción, que juntos representen al menos 38 diputados. Imagina, entonces se necesita mayoría calificada. Esta asamblea necesita por lo menos 3 fracciones. Ajá. O cuando lo demanden no menos de la mitad los jefes de fracción. 3. O cuando lo soliciten al menos 10 diputados. 10, ok. Si es aprobada, el proyecto se suspende, se anula, digamos, la votación del primer debate y el proyecto pasa a ocupar el primer lugar de la agenda en los primeros debates en el orden del día del plenario. Luego, cada diputado o diputada puede presentar en forma individual en conjunta una única moción, ya sea para que de forma parcial o integral se modifique, adicione, suprime cada artículo del proyecto de ley. Ahí está el detalle, es una moción por cada artículo. Claro, pero este proyecto era un proyecto, digamos, tiene... Es de un artículo, yo creo. Creo que sí, ya te no es un proyecto grande. No es un gran proyecto. Por cada moción pueden hablar 5 minutos. A favor, el proponente, 5 a favor y 5 en contra, para un plazo total de 15 minutos cada uno. Entonces el plazo es mucho más expedito. Ajá, ahora... Antes lo que ocurría era que, se suspende el proyecto, ¿verdad? Si se aprueba la moción de retrotracción, a la sesión siguiente se abre el plazo para presentar las mociones de fondo y luego a la sesión siguiente se votan las mociones y se modifica el texto. Y luego hay que esperar una sesión más para votar el proyecto en primer debate. Eso se cambió el 13 de noviembre del 2023, se hizo una reforma porque dijeron, ya es demasiado tiempo ya es... Es demasiado lo que hay que esperar, digamos, para volver a aprobar proyectos después de una retrotracción. Entonces lo que eliminaron fue el tiempo de espera entre que se aprueba la moción y que se aprueba el primer debate. Que es lo mismo, digamos, que ocurre con los proyectos que no se retrotraen, pero tienen mociones de reiteración. Por ejemplo, el jueves se votó uno con mociones de reiteración, que era un proyecto, el de liquidez del Estado. ¿Ya se aprobó en segundo debate? No se aprobó en primer debate todavía. Ok. Empezó la discusión, ya terminaron las mociones de reiteración.
Entonces, se aprobó una, entonces se modificó el texto. La lógica diría que, bueno, si se modificó el texto, hay que dar un tiempo para que la gente pueda leer el texto como quedó. No ocurre así con las mociones de reiteración y tampoco va a ocurrir así ahora con las mociones de retrotracción. Ahora, el texto es artículo único, lo que hace es introducir 4 artículos, pero es un artículo único, entonces solo se puede meter, en este caso solo se puede meter una moción. Pero bueno, porque ahora, todo el mundo estaba ya... ¿Cuál fue las mechas? ¿Cuál fue la polémica? El problema es que el texto del proyecto, como se aprobó en primer debate, dice que los incrementos de capital iguales o superiores a $50,000 o su equivalente en otras monedas dentro de un periodo de hasta 10 años habilita a esas instituciones a solicitar las medidas cautelares ante la jurisdicción contenciosa administrativa para congelar los bienes. Entonces la gente decía, y disponer de los bienes. Exacto, es que además no era solo congelarlos, sino además que el ICD ya puede agarrarlos. Esa es la parte, digamos, importante del proyecto de ley. Porque, por ejemplo, este jueves aprobó en segundo debate el presupuesto extraordinario, y ya lo voy a ligar con ese tema, y ese proyecto le da al ICD la plata que Costa Rica le decomisó al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, de los sobornos que recibió por el caso de Brecht. Esos capitales emergentes. Eso se quitó por capitales emergentes y se quitó desde hace años y hasta hoy se está metiendo en el presupuesto. Entonces, la idea del proyecto es que el ICD pueda disponer más fácilmente de los recursos que le decomisa a la gente que tiene capitales malavidos, exacto. El problema es el monto y el plazo. ¿Por qué? Porque entonces la gente en redes sociales decía, a ver, pero, o sea, si usted ahorra $5,000 al año, en 10 años, ya el gobierno puede verlo como algo sospechoso. Ahora, no sabemos si es eso lo que van a arreglar en el proyecto de ley. No sabemos qué va a pasar, pero no ha sido aprobado. En todo caso, tampoco sabemos. En todo caso, de la reacción no puede desprenderse que todo incremento patrimonial de $50,000 en 10 años sea anómalo. Tiene que haber un expediente porque una vez que se presenta la solicitud... Hay 10 días hábiles para presentar la denuncia. La entidad tiene no sé cuántos días hábiles, pero tiene días hábiles para presentar la denuncia. Ah, sí, los 10 días son cuando el ICD no es el denunciante. Perdón. Según el proyecto. Ok. Y lo otro es que además, como son medidas anticipadas, el proyecto dice que no se requiere darle audiencia preliminar a las partes a las que se le van a decomisar los bienes. Entonces es otro tema, digamos, que generó ahí controversia, al punto que hasta el exdiputado Jorge Dengo va a hacer una columna de opinión en un medio de comunicación de línea liberal, criticando, digamos, que ninguna... Porque este proyecto se aprobó en primer debate por unanimidad, digamos. Claro, pero es como que... A ver, el tema fue que se aprobó para retrotraerlo y eso es lo que la gente no se dijo, digamos. Ni siquiera vos lo dijiste en el bar de prensa. Es culpa de Lucho incendiar las redes. No, yo, en honor a la verdad... Yo no sabía. No sabía que lo iban a retrotraer. Ah, es que si no avisan... No sabía. Yo sí sabía que había una discusión respecto a este proyecto, pero no por el tema de ni el monto ni de los plazos, sino de las instituciones que pueden activar el procedimiento. Porque había duda o hay recelo de si el Ministerio de Hacienda debería estar o no. Correcto. Pero que yo recuerde... Este Ministerio de Hacienda. Exactamente. Pero que yo recuerde de las objeciones que ha habido sobre este proyecto, el monto y el plazo no estaban en esa lista. Ahora, el monto y el plazo, pues será una discusión nueva. Porque, de nuevo, no es un tema que va a ser automático. Es solo cuando haya sospechas de que usted no puede justificar esto. Correcto, pero bueno, eso con ese tema. Pasemos al siguiente tema, que es la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios en Spotify, en YouTube, Twitter, en todas las demás plataformas posibles. No, mentira, nada más déjenlas en Spotify y YouTube, porque si no tengo que revisar todas las plataformas. Igual las va a revisar todas. Empecemos con Alan, quien tiene... Es recurrente, es una pregunta recurrente y no tenemos respuesta para vos. ¿Qué ha pasado con la expulsión de los diputados de gobierno del Partido Progreso Social Democrático? No sé con qué. No ha pasado nada. No ha pasado nada con ese tema. Seguimos esperando. Yo creo que ustedes, la gente que ha hecho esta pregunta reiteradamente, tienen un concepto erróneo de la agilidad que tienen los partidos políticos, especialmente los tribunales de ética de los partidos políticos, para tomar decisiones de sancionar o no a uno de sus miembros. Porque primero que nada, recordemos, tienen que abrir el expediente, tienen que hacer la intimación de cargos, tienen que coordinar la audiencia, tienen que darle múltiples oportunidades a la parte denunciada para que se presente la audiencia, la parte de audiencia puede presentar apelaciones, etcétera, etcétera. Tiene N cantidad de recursos para dilatar los procesos. Que lo diga
doña Carolina Delgado de Liberación Nacional, que le han abierto como 3 expedientes en el Tribunal de Ética y todos han fallado. No han logrado deshacerse de ella. Todos los ha apelado en el Tribunal Supremo de Elecciones y el Tribunal Supremo de Elecciones le ha dicho a Liberación, mae, ustedes siguen cometiendo los mismos errores que venimos señalando desde hace N cantidad de años. Correcto. Pasamos a la siguiente pregunta. El usuario L. Santa nos pregunta ¿cuántos asesores tiene cada diputado y cuál es su salario, Lucho? Cada diputado tiene derecho a 5.89 asesores. No es que parten una persona en partes, es que, o sea, se las tiene que distribuir la fracción. Exactamente, o sea, se suman se suma esa cantidad por fracción. Entonces, una fracción de 6 tiene 5.89 por 6, ¿y cuánto es? 35 asesores. Ajá. O sea, el Frente Amplio, el Liberal Progresista y Nueva República ahora, porque ahora esas 3 tienen 6 diputados cada uno. Correcto. Tienen derecho la fracción a tener 35.34 asesores. Que estoy diciendo tienen derecho. No quiero que el Frente Amplio venga a decirme nosotros no usamos todas nuestras plazas. Ya sé que no las usan todas. Tienen derecho a 35 plazas. Ahora sí las usan, porque lo que hacen era lo que hacía el PAC, que era como le damos 3 directos a cada diputado, pero el resto son asesores de fracción. Los asesores de fracción. No me consta que ellos hagan eso. Pero bueno, yo no sé si el Frente lo hace, pero digamos, usualmente todo el mundo. Usualmente eso es lo que hace. Y los salarios van de 900 millones. No, pero esos son los puestos grandes. Digamos, los puestos porque están los directores de asesores, los subdirectores de asesores. Eso es el salario base, es de 1.000.000 a 900.000. ¿Eso ya es con salario global? A 900.000 colones. Yo creo que la Asamblea Legislativa no tiene salario global todavía. Aquí es el salario base. Y luego viene la lista de reconocimientos e incentivos. Ok. Entonces, asistentes de fracción política, por ejemplo, tienen un salario base de 479.000. Sí, como de medio millón. 589.000. A 3 millones. Por ahí anda. El de asesor de fracción política 1, el salario base son 598.000 colones. Ok. El base. Y hay 59 plazas de esas. Sí. Y no tenemos... Bueno, es que si no tienen salario global todavía... Hay 117 plazas de asesor especializado B que tienen salarios base de 722.000. Pero recordemos, o sea, ahorita estamos viendo la planilla de la Asamblea y hay gente que por la cantidad de años que tiene trabajando en la Asamblea y porque las anualidades y los incentivos se calculaban de una forma diferente antes de la 9635 y la Ley de Empleo Público, tienen salarios que casi llegan a los 3 millones de colones. Correcto. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Don Ronald Hernández pregunta, ¿cuál es el proceso para que la Asamblea interpele al presidente? No se puede. Es que existe. No existe. El presidente solo puede hablar en el plenario en su discurso del 2 de mayo. Y ni siquiera puede entrar cuando quiera. Ni siquiera tiene réplica, digamos. Y recordarán ustedes cuando la comisión UPAT realizó la audiencia de Carlos Alvarado, hubo toda una discusión porque la audiencia se hizo en el plenario legislativo. Y Carlos había dicho, no voy a ir. Y dijeron que eso era una interpelación velada. Y la Sala Constitucional rechazó eso. La Sala dijo que no, porque no es lo mismo el recinto que la sesión. Ahora, yo siempre dije, eso se podía solucionar diciendo que el recinto del plenario solo se puede usar para las actividades del plenario y no de comisiones, pero bueno. En fin, y top 5 malas ideas del último mes. Ese es pavoso. Son muchas, son muchas, no lo tengo, se lo quedo debiendo para la próxima. Pero vamos a mencionar algunas en la siguiente sección, que es las mejores y las peores. Eso es de esta semana, digamos. Las mejores y las peores. Pero no hemos terminado porque entraron comentarios nuevos. Ok. Gloriana pidió que le mandemos un mensaje de feliz cumpleaños a Kim Valverde, que escucha el podcast todos los sábados en la mañana cuando desayuna, Lucho. Un mensaje de feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, gracias por acompañarnos con su café. Correcto. ¿No es la misma persona a la que saludaste el año pasado también? No. Fabián Pérez nos pidió cuál es el top 3 de diputados que menos proyectos han presentado. Tenemos que sacar esa estadística. Creo que Pilar está de primera. Pilar fijo está de primera. Estoy seguro que en Nueva República hay gente que está de primera. Y no, los de Progreso Social Democrático. Les daremos la respuesta específica la próxima semana. Es el dato exacto, se los traigo la próxima semana. Y después tenemos otra pregunta que era un poco más larga que nos dejaron en YouTube. Aquí lo tengo. Dale. Si uno quisiera proponer modificación a los requisitos para que los partidos puedan inscribir candidatos presidenciales, esto se debería hacer por una propuesta de ley, reglamento del tribunal o reforma constitucional, May.
Depende de qué se quiera cambiar. A los partidos se les pueden establecer requisitos por vía ley, que fue lo que hicimos lo que se hizo cuando se estableció que tenían que presentar el plan de gobierno y los currículums de los candidatos al momento de hacer la inscripción. Lo que no se puede crear por vía ley son requisitos adicionales a la presidencia a los que exige la Constitución. Pues no puedes no puedes poner una ley que diga los candidatos a presidente tienen que tener un doctorado. Correcto, es la misma razón por la cual la Asamblea no puede crear requisitos adicionales para ser magistrado de la corte, de cualquier corte. Entonces el límite es lo que la Constitución establece. Menos con ese tribunal que es el Tribunal Supremo de Elecciones, que es súper restrictivo, digamos, en restringir las restricciones para las candidaturas. Y sí, entonces si se quiere cambiar elevar los requisitos al partido, el tribunal propuso más o menos eso, no en el sentido para inscribir candidaturas, sino porque lo que pregunta es, lo que hay que hacer es endurecer los requisitos para que no haya tanto partido taxi. El tribunal, recordemos, sí presentó una idea de proyecto de ley que él adoptó el Frente Amplio, y la Comisión de Reformas Electorales lo que ha hecho es simplemente desechar esos proyectos, no desecharlos en el sentido que ya los archivaron, es como, no estamos de acuerdo con esto, ignorarlos, y en su lugar están promoviendo reformas regresivas en materia electoral. Correcto, pero esas son todas las preguntas de esta semana. Les recordamos que pueden escribirnos al Spotify o YouTube de Delfino CR para dejar sus consultas. Pasemos a la última... a la siguiente sección. Pasemos a la última sección de esta semana, que son las mejores y peores propuestas de la semana. Empezamos con una buena propuesta, dice Lucho. La diputada María Marta Carballo, con el apoyo de su bancada, presentó un proyecto para crear el Banco de Material Genético y Seguimiento de Ofensores de Delitos Sexuales. Lucho. Correcto. Proyecto 24.327 estaría a cargo del OIJ y almacenaría el material genético de personas condenadas por delitos sexuales cuyas penas superen los 4 años de prisión. Yo nada más tengo una observación con ese proyecto, y es que, se lo comentaba ahí fuera de micrófonos, es que el proyecto dice que va a almacenar la información por 10 años posteriores a la sentencia condenatoria. Esa reacción a mí me parece que está incorrecta, porque debería ser 10 años posteriores a la finalización a la que la persona purgó la condena. Correcto. Porque de nada sirve que el plazo empiece a correr mientras la persona está guardada en la cárcel. Si la lógica del proyecto es supervisar que la persona no sea reincidente después de salir de prisión. Correcto. Entonces, me parece que hay un problema de redacción que tendrían que arreglarlo para futuro. Correcto, pero yo quedo tan contento con este proyecto que le da el reconocimiento de congresista de la semana a doña María Marta Carballo. No, es que francamente, yo creo que Gloria Navas también había intentado proponer esto. No sé si al final lo llegó a materializar. Por ejemplo, países como Australia, Canadá, India, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Trinidad y Tobago tienen esto. Reino Unido, los Estados Unidos y México tienen registros de defensores sexuales. De hecho, esto ni siquiera es tan radical como, por ejemplo, lo hay en otros países como el Reino Unido o Estados Unidos, que estaba leyendo, que es que cuando esa persona cambia de domicilio, se va a ir a vivir a Curridabat, lo que sea, tiene que hacer una notificación, digamos, y la gente de la comunidad en la que la persona va a vivir tiene el derecho o recibe la notificación de que un ofensor sexual va a ir a vivir ahí. Correcto. O sea, eso ni siquiera eso se está planteando en este proyecto, pero ya, por ejemplo, tener el Banco de Material Genético para las investigaciones del OIJ, pues es buen punto de partida. Es un buen punto de partida. Y hablando de buenos puntos de partida, la diputada Katia Cambronero presentó, que fue el tema del reporte de barra de prensa de este jueves, un proyecto de ley para actualizar los créditos fiscales por tener hijos o cónyuges. ¿Por qué? Resulta que acontece, la gente que seguro es trabajador independiente y que declara sus impuestos sabrá de esto. Resulta que acontece que usted puede deducir anualmente cierta cantidad económica por tener un hijo dependiente o por estar casado. Correcto. Lo que pasa es que esos montos son ridículos, porque cuando se crearon en 1988 se fijaron en 1.800 colones por hijo y 2.400 colones por cónyuge. No sé cuánto era eso en ese momento, pero... Ahora sí lo tengo, yo lo saqué, pero no lo abrí. Ahorita deberían dar por los
30.000 y casi 50.000 colones si se hubiesen traído valor presente. La propuesta de doña Kate Cambronero y de diputados de otras bancadas legislativas es, en realidad, ligar ese monto al monto de la pensión del régimen no contribuido en la caja, que hoy son 88.000 colones. Porque sí, si lo que se hubiese hecho era traer los 1.800 y los 2.400 de 1968 a hoy, estarían aún por debajo de lo que es la pensión del régimen no contributivo. Y aún así, y eso se lo comenté yo ayer a ella, los montos están muy por debajo de los créditos fiscales por hijos o cónyuges en otros países, solo como por ejemplos. En Estados Unidos el crédito fiscal anual por tener un hijo es de 1.800 a... No, mentira. ¿Dónde está? De 3.600 a $3.000 anuales. En el Canadá es de 4.370 a 5.180 dólares. En el Reino Unido, $3.580. En Australia, de 2.900 a 3.800 dólares. En Alemania, 1.680 dólares. En España, 1.300 y en Italia, 2.280 dólares. Ahora, me parece que es un buen punto de partida para ver si tenemos que tener una discusión sobre políticas públicas para promover la natalidad, cosa de la que yo no soy partícipe porque yo soy team despoblamiento, ocupamos menos población a nivel mundial. Sin embargo, eso implica el colapso de los sistemas de pensiones. Pero es un buen punto de partida. Correcto. Y en todo caso, que lo que usted puede deducir en un año por tener un hijo, o sea, 20.000 colones, es francamente ridículo. Correcto, porque ¿cuánto gasta usted en esa criatura? Exacto, o sea, ni ¿cuántos siquiera de sus ingresos netos se van en esa criatura? Ni Pero siquiera bueno, usando los 88.000 colones por 12, que sigue siendo menos de 1 millón de colones al año. Correcto. Usted no gasta criando un hijo 1 millón de colones en un año. Pues sí. Ahora, el otro proyecto que se presentó esta semana que tiene problemas es el de la ley especial para definir condiciones de jubilación al personal de fuerzas públicas. May dice que es una mala idea. Fue presentado por Carlos Andrés Obando y lo que permite es que las personas se puedan... Robles Obando. Eso, Robles Obando, ¿y qué dije? Obando. Sí, Carlos Andrés Robles Obando y el problema es que no tiene ningún estudio técnico que lo sustente. Y que diga que esto es sostenible porque propone que las personas que trabajan en la fuerza pública se puedan pensionar a los 50 años cuando tengan 25 años de servicio. Correcto. Y suena grosero, pero el único gráfico que tiene ese proyecto es un gráfico que dice cuántos oficiales han muerto por año. Y dice, y en el 2019 se murieron 5, así que hay que pensionarlos a los 50. Es una profesión de riesgo, correcto. Por supuesto. Pero se requiere... Y en el resto de países, los cuerpos de policía tienen una edad a partir de la cual ya tienen que pensionarse. Correcto. Eso está bien. Eso es de hoy, pero... El tema es que el proyecto se presenta así como así, sin ningún estudio técnico que lo respalde. ¿Cómo lo vamos a financiar? Es la pregunta, y eso es lo que el proyecto no se preocupa por responder. Pero bueno... Y ese proyecto es inconstitucional, en todo caso. O sea, ya es presentado en ese estado... Por no tener los estudios técnicos. Correcto. Ahora, la siguiente no es una mala propuesta, no es una buena propuesta, es un descaro. Es un descaro porque la diputada Rosalía Brown y... vicepresidenta de la Asamblea. Correcto. 3 de sus compañeros de bancada, que son quienes más se ausentan al plenario... A las votaciones. A las votaciones y a las, a las votaciones del plenario y a las sesiones inclusive. En el sentido de que faltan a más de la mitad de las votaciones. Correcto, ya les voy a dar el dato concreto. Pero bueno, pues presentaron un proyecto que es innecesario de reforma al reglamento porque ya el servicios técnicos dijo que ustedes no tienen realmente vacaciones más que las que ustedes aprueban y demás. Pero bueno, para que cuando tengan permiso de ausentarse puedan realizar trámites. Presentar proyectos, presentar mociones, o sea, poner a los asesores a trabajar para que parezca que ellos están yendo. En todo caso es innecesario porque ya Ivonne Acuña probó que así se podía. Ivonne Acuña estaba presentando proyectos de ley cuando estaba en Estados Unidos. Vamos a ver. Ya le digo. Firma del proyecto el señor David Segura, que llega al 60% de las votaciones. El señor Yonder Salas, que llega al 51% de las votaciones. Doña Olga... ¿No subió? Sí, es que la última vez que lo vimos fue el año, este es el periodo completo. Okay. Doña Olga llega al 69% de las votaciones y doña Rosalía al 70% de las votaciones. Yonder y David son los pedriños. Es un descaro. Los pedriños. Un verdadero descaro. Pero bueno, pasemos al siguiente proyecto que se presentó esta semana. Una buena propuesta, dice Lucho, de don Gilbert. Sorprendentemente, palabras que creí que se diría poco. Gilbert presentó
una propuesta de ley. Cuando se lo expuse a Mindbite, digo, estoy en contra porque es una regulación de precios. Estoy en contra. Y podría sonar como una regulación de precios porque el nombre del proyecto es Ley contra la Usura en la venta de carros eléctricos. Correcto. Sin embargo, y Mike lo resumió muy bien, así que no voy a explayarme más, lo que hace es que las empresas importadoras de vehículos eléctricos, o sea, las que los traen al país, no van a poder aplicar los incentivos que establece la ley para traer vehículos eléctricos acá al país, las exoneraciones. gastos de internamiento, toda esa cosa. Si el margen de comercialización es 20%, es superior, igual o superior al 20% del costo de internamiento del vehículo. Ahora, esto no quiere decir que usted no va a poder vender, las importadoras no van a poder vender el vehículo Por encima de más caro. Lo que pasa es que si lo quiere vender más caro, No va a tener incentivos. va a ser mucho más caro porque tiene que meterle todos los impuestos Correcto. al costo del vehículo. Y todo esto nace por los estudios del MEC de que estaban teniendo márgenes de ganancia por encima del 100% y se estaban dejando toda la exoneración. Lo cual yo siempre dije que esos estudios estaban mal hechos, pero bueno. El vicepresidente Stefan Brunner había salido a inicios de gobierno amenazando a las importadoras diciendo, si ustedes no bajan esos márgenes, les vamos a regular los precios. Él sí habló de regulación de precios. Él sí habló de regulación Fue todo un de precios. escándalo en la derecha liberal de este país. Correcto, pero bueno, el otro proyecto que queremos mencionar es don Jonathan Acuña, con firmas de varias bancadas, presentaron un proyecto para que se vuelva a regular por vía de ley y vía transitorio el monto del Producto Interno Bruto que se asigna a la deuda, a los procesos electorales. El monto constitucional es 0.18. 0.18. No, es 0.11. 0.11 creo. Está usando 0.085. Correcto. Pero bueno, hizo un control político. Hizo un control político hablando sobre la necesidad de este proyecto y diciendo, ya, ustedes ya hablaron de que era necesario hacerlo por reforma constitucional, ya no nos da tiempo de hacerlo por reforma constitucional. Ya no da, entonces ciertamente ese proyecto es necesario y esto aplicaría para las campañas 2026 y 2028 y esperamos que algún día aprueben la reforma constitucional. Sí, aunque es necesario. de todo las reformas propuestas por el Tribunal Supremo de Elecciones y de todo el tema de financiamiento, el monto es lo más irrelevante. Hay muchos temas más de fondo de cómo se distribuyen esos representa el triple de lo que han estado reconociéndose de efectivamente. Además, no todo se reconoce porque los partidos tienen derecho a gastos, pero es que tienen que comprobar ese gasto. Ese era el punto de Jonathan, digamos. Jonathan lo que decía es, si no hacemos esa reforma, los partidos van a poder aspirar al triple de lo que efectivamente el tribunal ha pagado en las últimas campañas. Correcto, es un gasto fiscal importante. Pero bueno, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.